Bienvenidos y bienvenidas a las charlas Hablemos sobre discapacidad. El Museo del Estanquillo conserva, exhibe, investiga y difunde las colecciones del escritor Carlos Monsiváis. Desde su apertura al público se planteó como un espacio abierto en donde nuestros visitantes se encuentran con la historia, cultura y arte de nuestro país. El programa de atención permanente Te queremos en el Estanquillo se diseñó bajo la premisa de ofrecer accesibilidad a todos nuestros públicos a la oferta educativa y cultural que el museo ofrece. Como parte de las actividades de este programa, creamos este espacio de participación para personas con discapacidad y o profesionales interesados en visibilizar. Hola, hola, hola. Bueno, para ir concluyendo ya con las charlas de Hablemos sobre discapacidad, que el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, a través de Comunidad Estanquillo e Inclusión Creativa, hemos organizado para ustedes y así poder conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. De antemano, me disculpo por los inconvenientes auditivos o visuales de los que no tengo el control que se puedan llegar a presentar durante la plática. El día de hoy, y para ir cerrando estas charlas, me gustaría poder explicarles y utilizar el tema de tus memorias en el estanquillo, del Te queremos en el estanquillo. Cómo es que el museo ha ido trabajando en crear accesibilidad y contenidos para que las personas con alguna discapacidad puedan tener acceso y puedan llegar al museo para tener también el acceso a la cultura al que todos tenemos derecho. Y bueno, para presentarme un poquito, y que me conozcan, el museo me dio la oportunidad de empezar a trabajar con ellos a partir del 2013. Yo soy intérprete en lengua de señas mexicana. Estoy estudiando la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Estoy por concluir la carrera y bueno, como intérprete me he presentado en diversos espacios como la Facultad de Derecho, el propio Museo del Estanquillo, la UACM, en la Fiscalía General de la Ciudad de México, en Unitec, en Mujeres, el Gobierno del Distrito Federal, en el INJUVE y en diversos museos de la Ciudad de México que me han abierto las puertas para poder trabajar con ellos de manera solidaria. También he impartido cursos de sensibilización en temas de discapacidad. En el Museo del Estanquillo abrimos en el 2018 el ciclo de conferencias de charlas sobre Hablemos sobre discapacidad. Conforme vayamos avanzando ahorita en la plática, les voy a explicar un poquito más a fondo de qué se trata esto. También he hecho algunas actividades y conferencias presentando temas como ¿y tú cómo vives en la discapacidad? También presenté en el canal News Multimedia de la Facultad de Derecho temas sobre lengua de señas y el adentramiento a lo que es la discapacidad auditiva y la interpretación en el ámbito jurídico. También me he presentado y apoyado en diversos espacios como en asociaciones civiles, que donde les he ayudado a hacer como ferias sobre discapacidad. Todas estas actividades, bueno, las hemos hecho de manera solidarias y encabezadas por el colectivo al que yo represento y del cual soy fundadora, que se llama Inclusión Creativa. Y bueno, sin más, me gustaría compartirles un poco la pantalla para que vayan siguiéndome en esta plática y vayamos conociendo un poco de lo que se trata esto. Permítame un segundo. Ok, les comparto pantalla. Tus memorias en el Museo del Estanquillo. ¿A qué me refiero con tus memorias en el museo? Bueno, en el 2013 fue cuando empezamos a trabajar juntos, el museo y yo, haciendo diferentes actividades. Comenzamos de entrada con cursos hacia el personal, que ahorita vamos a ir adentrándonos, y con visitas guiadas en algunos domingos del mes con intérprete en lengua de señas. Y bueno, ¿cómo es que llego yo al Museo del Estanquillo? En el 2013 impartí un curso, un taller introductorio de lengua de señas acompañada de un compañero sordo a un grupo de servicios educativos de algunos museos de la ciudad. Esto fue en el Museo Panteón de San Fernando. Ahí fue donde tuve el honor de conocer a la maestra Sofía García, quien es encargada de servicios educativos del propio Museo del Estanquillo, y ella posteriormente a esas actividades se incorporó conmigo haciéndome la solicitud para poder hacer la interpretación en lengua de señas. Desde entonces, 2013 para acá, llevamos ya 7 años trabajando y colaborando juntos y bueno, les vamos a presentar el día de hoy con toda la intención de que ustedes sepan lo que se ha trabajado en este museo y la
amplitud que ha tenido el propio museo y el licenciado Enoch, a quien le estamos muy agradecidas por darnos esta oportunidad de tener las charlas y todas las dinámicas que vamos a presentar y que se han trabajado en favor de la discapacidad y las personas con discapacidad de la Ciudad de México para crear contenidos accesibles y la propia accesibilidad del propio museo. ¿Vale? Entonces, empezamos. ¿Qué hemos hecho dentro del Museo del Estanquillo? Bueno, de entrada empezamos impartiendo cursos de lengua de señas mexicana, esas por las siglas en LSM, lo vamos a ir viendo durante la plática, y estos cursos para el personal del museo. No podemos empezar a difundir actividades si las personas a donde acudan, pues no van a tener el propio acceso. Entonces, lo importante o lo que platicaba yo justo con la maestra Sofía es, necesitamos capacitar al personal que tienes dentro del museo para que sean ellos los que le den la bienvenida. Esto enfocado un poquito al tema de discapacidad auditiva. Posterior a ese, hemos tenido pláticas también con el personal del museo sobre otras discapacidades, atendiendo el cómo tratar a una persona ciega, el cómo darle la bienvenida a una persona en silla de ruedas, que si bien no necesitan una bienvenida especial porque sean especiales, pero sí necesitan una atención independiente y personalizada para poder tener acceso a la cultura a la que todos tenemos derecho. Entonces, aquí en las imágenes les muestro un poco de lo que ha sido o de lo que fue los cursos de lengua de señas al personal del museo. La realidad es que de cada uno de los cursos han sido muy gratificantes porque no solamente soy yo y mi compañero sordo que sí nos ayuda como a complementar el aprendizaje dentro de las mismas señas, sino también la dinámica que se lleva dentro del museo. El personal del museo es un personal muy dinámico, muy unido. Y eso ha permitido completamente que las personas y que los que atendemos o les enseñamos cómo tratar a una persona con discapacidad tengan este acercamiento y este interés. La realidad es que yo a todas las personas a las que les he dado algún tipo de curso o algún tipo de charla, pues la realidad es, si tú tienes el interés, lo vas a aprender súper rápido, y si tú tienes el interés de ser empático con la discapacidad, te vas a dar cuenta de todo lo que hay detrás de la discapacidad y no solamente en alguna característica física quizá de la persona como tal. Entonces, realmente debo felicitar al personal del Museo del Estanquillo por tener el interés y tener la empatía de querer acercar a las personas con discapacidad al acceso a la cultura, a darle acceso a la cultura, ¿vale? Entonces, hay algunos cursos. Posterior a ese, bueno, y como les comentaba al principio, la realidad es que me acerqué o llegamos al Museo del Estanquillo porque no fui la única que llegó. Vengo con un equipo de compañeros que nos han ayudado a interpretar incluso las mismas conferencias. Empezamos con las visitas en lengua de señas mexicana. Cuando dábamos las visitas, el último domingo de cada mes, a las 4 de la tarde. Por un inicio empezamos a las 12 del día, sin embargo, nos decía que a las 12 del día no había tanta asistencia como posteriormente a las 4 de la tarde. Entonces decidimos por fin pues iniciar como con esta actividad, ¿vale? Aquí en el Museo del Estanquillo ha sido súper importante. Una de las primeras visitas que tuvimos, no solamente en domingos, sino abrimos el espacio y se le hizo la difusión a diferentes centros de atención para chicos y jóvenes sordos. Y tuvimos la asistencia de un grupo de chicos sordos que fueron al museo. Este primer grupo al que le dimos la atención se preocupó como por entender qué era un estanquillo. Entonces, lo primero que le hicieron la pregunta a la persona que estaba dando la visita, como podrán darse cuenta, en esta parte, aquí está, esta chica es parte del personal del Museo del Estanquillo, ha sido una chica que estuvo dando servicio social al museo. Y aquí me encuentro yo dando la interpretación simultánea a la visita en lengua de señas. Entonces, como les comentaba, estaban las personas dando, la chica dando la visita en lengua de señas, yo de manera simultánea. Y al mismo tiempo, bueno, los chicos que venían de un camp le preguntan que qué significa el estanquillo. Y le decimos que, bueno, le dice la chica, el estanquillo significa hace muchos años, era como una tienda de abarrotes, como una tienda donde tú podías ir y encontrar de todo un poco. Y gracias a eso, bueno,
las colecciones de Carlos Monsiváis, nos hemos dado cuenta a través de estos más de 10 años que ha tenido el museo presentándonos exposiciones continuas, pues tienen una gran diversidad, muy, muy gran diversidad. Y esto provoca que, o en su momento, pues Carlos dijera, ok, pues mis colecciones son como un estanquillo. Entonces, de ahí que nace el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. Para esto, bueno, la comunidad de sordos que nos visitaron en ese día le dijeron que, si el estanquillo era una tienda, era como una tienda, la señal de tienda la encontramos con esta configuración y el círculo hacia adelante. Entonces dijeron, con la configuración E y el círculo hacia adelante va a ser la seña de ahora en adelante para estanquillo. Entonces fue algo muy padre porque a través de estas visitas que se empezaron a dar, los propios sordos o la propia comunidad de sordos fueron quienes les puso la seña al Museo del Estanquillo. Posterior a eso nos encontramos que en efecto había por ahí alguna seña específica para el estanquillo en algunos libros ya un poco antiguos y era muy, muy similar a esta, que era prácticamente esta la seña, que era la de tienda, pero con E. ¿Ok? Después de eso nos preguntaron quién es Carlos Monsiváis. Les explicamos un poquito de su trayectoria, pero algo que resaltamos mucho de Carlos Monsiváis es justo su fanatismo y su gusto por los gatos. Entonces ellos nos decían, vamos a ponerle una seña a Carlos Monsiváis y a bautizarlo en un apodo en lengua de señas mexicana. Entonces se le quedó con sus iniciales de Carlos Monsiváis, que es la configuración C, de la letra C del abecedario de la lengua de señas, y la configuración M, por sus iniciales Carlos Monsiváis, y esta es la seña de gato, con esta configuración, gato. Entonces, el gusto de Carlos Monsiváis por los gatos hizo que la comunidad decidiera que fuera Carlos Monsiváis. Y de ahí que ahora presentamos al Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. ¿Vale? Esto en cuanto al tema de la discapacidad auditiva, que es el enfoque que creo yo, desde mi perspectiva, con toda la trayectoria que he tenido de 13 años para acá trabajando en pro de la discapacidad, que es un poco de las discapacidades más invisibles, porque no detectamos cuando una persona es sorda, entonces son a las que menos se le atienden. Cuando decimos accesibilidad en un espacio público o en un espacio privado, nos limitamos a pensar que tenemos que tener rampas, elevadores, acceso a los baños sanitarios, no sé, o sea, ese tipo de circunstancias que a veces no nos percatamos a lo mejor de tener materiales en braille, que por cierto el museo también lo ha tenido, la maestra Sofía les ha dado incluso capacitación a sus chicos que llegan de servicio social y prácticas en el sistema braille para que hagan justo las actividades y tienen materiales en braille, escrito en braille. Cada que se viene una exposición nueva, el speech que se avientan dentro de las visitas guiadas es la misma información que comparten y que tienen en braille, en un cuadernillo en braille. Y creo que es fundamental porque así las personas a lo mejor que son ciegas y que quieren acceder un poco más a la información y darse cuenta de que la visita la pueden hacer de manera independiente y tal vez solos y autónomos, pueden agarrar y leer el texto. En una visita guiada, pues es un poco más complicado porque nos encontramos con personas sordas que a lo mejor no dominen el español como un idioma y por lo tanto necesitan que la información esté interpretada y trasladada en la lengua de señas mexicana. Entonces de ahí que decidimos que cada domingo, el último domingo de cada mes, se iban a hacer las visitas en lengua de señas mexicana. No hemos sido los únicos que hemos hecho visitas en lengua de señas mexicana, sí los únicos los que organizamos junto con Inclusión Creativa, pero tenemos varios colegas intérpretes que son los que nos ayudan también a interpretar justo para, aquí como pueden ver, justo para que la comunidad de sordos no se acostumbre o no se aburra de ver una misma persona señalando. Entonces llegamos a tener dinámicas de intercambio de personas interpretando en el museo. Aquí encontramos otra. Entonces van haciendo relevos de durante la visita, porque también es importante valorar al intérprete en lengua de señas. La realidad es que el trabajo de la interpretación no solamente es físico, es un trabajo cognitivo y más en una interpretación simultánea donde nos podemos encontrar que la información puede ser súper amplia y súper profunda, pero al mismo tiempo todo eso ya lo procesamos en el cerebro y lo tenemos que trasladar a la lengua de señas. Entonces me parece fundamental entender y hacer entender
entender que la discapacidad auditiva, por el ajuste razonable del intérprete en lengua de señas, el intérprete también debe de ser valorado. Esto quiere decir que cada 20 minutos se tiene que hacer el relevo para que la información siga siendo lo más fiel posible. Les voy a poner, ahorita les quité el audio, pero les voy a poner aquí el audio para que escuchen que la interpretación es simultánea, a ver si se escucha, y si no, esta chica que viene de amarillo es la que está dando la interpretación, bueno, la visita guiada en voz, y nuestros compañeros, como ya lo vimos, son los que están interpretando. Y bueno, como ahí vamos viendo, ahí está. Posterior a ese, bueno, y después de trabajar constantemente en las visitas guiadas, empezamos a trabajar en otras actividades y a empezar a incursionar en otros temas. Nos dimos cuenta que había mucha gente que empezaba a estudiar la discapacidad como un tema de investigación y me pareció realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque no solamente son personas sin discapacidad, sino personas que pertenecen o viven la discapacidad día a día. En este caso empezamos justo en el 2018 a hablar sobre discapacidad, a las charlas de Hablemos sobre discapacidad. Tuvimos muchísimas charlas, al menos todo el 2019 lo tuvimos lleno de charlas desde enero hasta el mes de noviembre, y en algunos meses intercalábamos charlas con conciertos en lengua de señas para visibilizar la lengua de señas. Una cosa es entender o hacer entender a las personas de allá afuera que existe la discapacidad auditiva, y otra cosa muy, muy diferente, el entender que estas personas hablan de otra manera, hablan de manera manual, por decirlo así. La lengua de señas es considerada un idioma y es patrimonio cultural y lingüístico de México desde junio del 2010. Entonces, todo esto lo vamos estructurando, y aquí en lo particular, bueno, podemos ver, aquí está una persona dando la ponencia y la persona al lado interpretando en lengua de señas mexicana. Se trata de hacer lo más fiel posible, se trata de hacer que todo el tiempo contemos con un intérprete en lengua de señas. Desafortunadamente no siempre es posible por circunstancias no solamente económicas, sino de traslado u otras circunstancias que se lleguen a atravesar al momento de asistir o de llegar a las conferencias, pero se trata de tener en la conciencia de que el intérprete es fundamental dentro del museo para que todas las personas, sin importar la discapacidad o la diversidad funcional, tengan barreras de comunicación dentro del museo. Entonces es importante contar con todos ellos. Aquí en alguna de las charlas también nos damos cuenta del aforo. Hemos llegado a tener el tercer piso lleno con alguna de las conferencias. ¿Quiénes dan las conferencias? Personas que están o que viven en el entorno de la discapacidad. Hemos tenido personas con doctorado, Gabriela Ladrón, que por ahí si nos estás viendo, un saludote. Realmente esta chica nos ha apoyado demasiado a nosotros como Inclusión Creativa, siempre está atenta, es muy dedicada en lo que hace, y ella trabaja como profesora investigadora de la UACM, que es la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, dentro de la UACM, bueno, hizo un estudio estadístico para saber si los mismos alumnos o los propios alumnos sabían que tenían compañeros con discapacidad o cómo le harían para convivir con la discapacidad. Entonces, ella desde su entorno académico nos trajo y nos compartió, creo que de una manera muy, muy gratificante, el cómo es que los jóvenes ahora ven a la discapacidad. Algunos con miedo, algunos atrevidos de decir yo puedo, yo quiero, yo hago, no solamente ella, hemos tenido personas, Centeotl, que también es una joya dentro de Inclusión Creativa, nos presentó y nos platicó parte de su experiencia. Ella tiene un hermano sordo y nos contaba cuando ellos estaban pequeños y su mamá tenía que llevar a terapias de lenguaje y de audición a su hermano, y entonces tenían que atravesar toda la ciudad para poder llegar a donde les daban las terapias, y ella hasta después de que concluye su etapa laboral, se jubila
y empieza a tomar curso tras curso tras curso de lengua de señas mexicana. Esto provoca que, bueno, se incursione tanto y ahorita está en formación para ser intérprete. Ya estoy segura de que lo va a lograr. Posterior a ese, y nos vamos a encontrar con muchísimas personas, no solamente sin discapacidad, sino también personas con discapacidad, que nos presentan igual temas que van relacionados a la discapacidad, cómo es que viven la discapacidad. Estas personas que tenemos aquí en imagen viven la discapacidad de manera empírica. Su hija tiene una discapacidad múltiple y a raíz de eso, bueno, se dieron a la tarea de preparar, conducir y hacer un libro que fuera para enseñarles a las personas sordas lo que es el español, el orden gramatical del español, para que conocieran y se convirtieran en personas bilingüistas que pudieran dominar tanto su idioma, que es la lengua de señas mexicana, como el español como idioma oral. ¿Vale? Entonces, de ahí es que surgen varias charlas sobre discapacidad, hablamos de derechos, hablamos de autismo, hablamos de educación, hablamos de la familia, y se viene infinidad de cosas. Hubo una de las pláticas que también, por ahí un saludo a Mirna Ávila, que ella nos presentó incluso a finales del 2019 una ponencia sobre la vivencia que tuvo y el acercamiento que tuvo a la lengua de señas mexicana, porque su hija, por una infección en el oído, perdió la audición, bueno, perdió el oído, por lo tanto, pues tuvo que aprender, tuvo incluso el implante coclear, pero su cuerpo de su hija lo rechazó. Entonces, pues le quitaron el implante coclear por muchas circunstancias de salud que se les vino después, y de ahí empezaron a trabajar, a aceptar la discapacidad, de entender que la discapacidad es, pues un estilo de vida, no es una deficiencia, no es una circunstancia llena de barreras, no los dice la OMS con su definición de discapacidad, y me parece muy, muy acertada. La discapacidad por sí sola no existe, la discapacidad es la combinación de las barreras más la deficiencia de las personas o la diversidad funcional de las personas que combinadas juntan y se convierten en discapacidad. Si no existieran barreras, imagínense en un mundo utópico donde no existan barreras ni de comunicación, ni de accesibilidad al espacio, ni de lectura fácil, o sea, que no existieran barreras, en realidad no existiría la discapacidad. Entonces yo creo que estas charlas de verdad han sido muy, muy, muy llenas y gratificantes, y estamos puntualmente ahí. También las llevábamos a cabo, lo que hicimos fue transformar aquellos domingos de visitas con intérprete en lengua de señas a un domingo incluyente y accesible. Entonces empezábamos a hacer las actividades los días domingo. Por ahí también tuvimos, y agradezco la participación de todo y cada uno de ellos, no olvido ninguno de los nombres. Ya tendremos espacio para poder platicar y volver a retomar, y a lo mejor que nos vuelvan a presentar otra dinámica, otra conferencia, donde nos llenen de sabiduría y nos compartan sus conocimientos. ¿Vale? Posterior a ese, bueno, creo yo que la difusión por parte del museo es fundamental, porque sin la difusión del museo, nosotros como Inclusión Creativa, por supuesto que difundimos, y a lo mejor llegamos a un ejemplo estadístico, a 10 personas, pero con estas 10 personas, el Museo del Estanquillo hace la difusión y llega a otras 5 personas. Entonces, de esas 15 personas que ya tenemos, perdón, circunstancias ajenas, disculpen. Ok. De estas 10 personas, o de estas 15 personas que estaban ya conectadas y que ya estaban, pues relacionadas ahí para hacer, al acercarse al museo y conocer pues esta parte del Te Queremos en el Estanquillo, nosotros pues pueden llegar esas 7 personas, ¿no? 8 personas. Entonces es importante la difusión del museo como punto fundamental y estratégico para poder llegar a más personas, y que de verdad todas estas actividades que no tienen absolutamente ningún costo dentro del museo sean aprovechadas en su máximo. Desde personas que están interesadas en aprender la lengua de señas, en aprender sobre la discapacidad, en aprender y acceder a la cultura que nos ofrece la Ciudad de México, en particular el Museo del Estanquillo,
hasta las personas que quieren ser partícipes del Museo del Estanquillo. Creo que no se trata solamente de que el museo nos abra el espacio, sino se trata de que el museo nos arrope y nosotros en lo particular, yo en Inclusión Creativa nos hemos sentido realmente a gusto con ustedes, participando de manera solidaria, apoyando en todo lo que se pueda, creando accesibilidad y apoyo a las personas con discapacidad para que no tengan ninguna barrera de comunicación ni de otro tipo dentro del museo. Entonces, la difusión del museo me parece que ha sido fundamental en este avance del crecimiento del museo por un museo incluyente. Posteriormente, y como actividades un poquito más recreativas, bueno, se encuentran los conciertos en lengua de señas mexicana. En estos conciertos nos podemos ver que tenemos diferentes actividades, no solamente es un concierto en lengua de señas, no solamente es parar y cantar la canción, es trasladar con tu cuerpo lo que la canción está tratando de decir. Y a través de estos conciertos hemos tratado de visibilizar la lengua de señas, de que las personas que no sabían que iba a haber concierto, pero estaban en el museo, llegaron a la terraza y se quedaron a disfrutar del concierto que había en ese momento, que conozcan qué es y para qué es la lengua de señas. Entonces me parece fundamental este tipo de actividades lúdicas recreativas que nos ayudan a visibilizar un poco de lo que es la lengua de señas mexicana. Cabe mencionar, y ahorita que les ponga un pedacito de los videos, que no solamente las personas oyentes o las personas que sabemos o que somos usuarias de la lengua de señas interpretamos. También existen personas sordas que disfrutan de la música a través de sus manos. Y ellos han tenido el espacio abierto a través de Inclusión Creativa dentro del museo para presentar canciones igual. Cantan una canción de Juan Gabriel, han cantado canciones de Luis Miguel, y realmente estamos como en esta dinámica de seguir aprendiendo, de seguir ocupando, como todas las actividades son sin fines de lucro y sin ninguna intención lucrativa o de recurso económico, monetario, pues se puede disfrutar mucho mejor. Entonces, no solamente es para las personas que estamos como en el proceso de entender, pero pues también es fundamental para participar, ¿vale? Les voy a poner aquí con audio un pedacito del video. Y bueno, aquí, como pudieron ver a Rosita, ella es una chica con síndrome de Down, que realmente es súper importante, siempre participa en nuestros conciertos en lengua de señas. Es una niña que ha aprendido la lengua de señas mexicana, que ha disfrutado de ella y que se ha aprendido a comunicar a través de ella, debido a que ella siente que no comunica de manera oral como debería de hacerlo. Entonces ha ido trabajando la lengua de señas y ha funcionado para poder comunicarse a través de ella, ¿vale? Y por otro lado, bueno, tenemos aquí a Marisol, es una chica intérprete también en lengua de señas mexicana. Y que bueno, podemos ver que la diversidad en cuanto a las canciones pueden ser completamente distintas. Hemos llegado a tener conciertos ya temáticos, enfocados un poquito a la fecha que se vaya acercando, y nos gusta muchísimo participar y hacer de esto algo más accesible, ¿vale? Les voy a poner aquí bueno, aquí podemos ver, él es Roberto Corti, es un chico con hipoacusia.
es cantante. Escuchen su música, síganlo en todas las redes. De hecho, tuvimos entrevista con él el día sábado. Pues si pueden revisar el video, estaría súper padre. Van a tener un en vivo el próximo 19 de diciembre para que estén al pendiente y se puedan conectar. Este chico, bueno, pues ha asistido y ha participado en diferentes actividades con nosotros en el museo y bueno, aquí estoy yo interpretándole de manera simultánea mientras él está cantando. Estos dos chicos pertenecen a un grupo que se llama Melodías de Nuestras Manos. Él se llama Luis y ella se llama Gloria. Son chicos que son sordos y que también están dispuestos y les encanta cantar en lengua de señas mexicana y lo disfrutan. Asimismo, como los que los observamos, también lo disfrutamos. Pues como pueden ver, ha sido un éxito dentro del proyecto del Museo del Estanquillo, porque justo pues es importante ver que no solamente lo disfrutamos nosotros y que no solamente va dirigido a personas con alguna discapacidad auditiva, sino a trabajar en pro de la accesibilidad. Y bueno, les voy a poner aquí igual un pedacito de Roberto Corti para que lo puedan escuchar. Entonces aquí como pudieron ver, bueno, él es Roberto Corti y así es como trabajamos en equipo, ¿vale? Posterior a eso, bueno, abrimos incluso 2 talleres introductorios de lengua de señas mexicana, también con apoyo de personas sordas que nos ayudaban a complementar el taller y parte del taller era pues concluir con alguna actividad, ya sea una canción, algún texto, un cuento, que los ayudara a trabajar durante todo el tiempo que se iba a llevar a cabo el taller y posterior a ese, enseñarle o mostrar el trabajo logrado. Entonces, esta fue nuestra primera generación del taller introductorio en lengua de señas mexicana. Aquí podemos ver cuando se les entregó el reconocimiento. Tuvieron que hacer una actividad y aquí les voy a poner el ejemplo de la actividad que realizaron.
Y bueno, como pudieron ver aquí, ellos son parte de la primera generación. Se tuvieron que preparar para poder presentar esta canción en el orden gramatical que tiene la lengua de señas mexicana. Y bueno, aquí podemos ver a la generación completa tomándose la foto en el Museo del Estanquillo. Entonces, como les he venido platicando un poquito, y disculpen las interrupciones, pero bueno, quiero agradecerles completamente por su atención y por haber estado recordando un poco de todo lo que el Museo del Estanquillo, que podemos hablar todavía de mucho más. Tuvimos ahí por ahí un taller de carboncillo que también preparamos con intérprete en lengua de señas. Tuvimos asistencia de la comunidad sorda para practicar dentro del taller. Entonces, la realidad es que sí hemos hecho bastantitas cosas del 2013 para acá. Traté de hacerlo un poquito más ameno y digerible por la cuestión del tiempo, por la cuestión de estas charlas y porque esta no es la última que vamos a tener el día de hoy. A las 8 de la noche ya está programada la entrevista que le hicimos a Palmira Botti. Definitivamente tienen que escucharla. Es una gran persona y ha sido líder de las personas con discapacidad en todo su entorno, de la discapacidad motriz ORG, que en realidad, pues bueno, ha traído muchísimas actividades y ya tiene ahí proyectos muy buenos que seguramente nos lo va a compartir el día de hoy a las 8 de la noche. Y bueno, a nombre de Inclusión Creativa, a nombre de Comunidad Estanquillo, les agradezco completamente su atención. Espero que este recuerdo de algunas de las actividades les haya agradado, que sin duda quiero que estén conscientes y que sepan que no van a ser las últimas actividades que vamos a realizar. Ya traemos ahí algunos proyectos para replantearnos. Ahorita lo estamos haciendo a través de estas plataformas que nos permite el internet y la tecnología tener acceso para no exponernos. Recuerden usar cubrebocas y recuerden que siempre es bueno mantener la sana distancia, por lo menos en lo que concluye esta pandemia en la que estamos atravesando el día de hoy, ¿vale? Y bueno, a nombre de Inclusión Creativa, me da muchísimo gusto saber que están disfrutando de estas charlas y a nombre del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis, les doy la más grata y hermosa de las gracias para poder platicar al respecto sobre estas charlas y sobre lo que hemos hecho dentro del Museo del Estanquillo. Para no seguir repitiendo la misma información, le quiero agradecer de antemano al licenciado Enoch, que es el director general del Museo del Estanquillo, a la maestra Sofía García, que es la encargada de servicios educativos del Museo del Estanquillo, y bueno, a nombre de Inclusión Creativa y de todos los colaboradores que tuvimos en esta sesión de charlas sobre discapacidad, les agradezco habernos puesto atención y los esperamos el día de hoy a las 8 de la noche a través de YouTube para que puedan platicar o ver y escuchar a Palmira Botti. Muchas gracias y recuerden que nos deben de visitar en el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Muchas gracias. Buen día.